Foro Jurídico. Incorpórese a este espacio de reflexión dedicado a las voces expertas en el terreno del derecho. Acompaña al doctor Elías Huerta Psijas. Foro Jurídico. El derecho al alcance de todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Bueno, y en esta ocasión tenemos dos invitadas de lujo. Déjenme comentarles que en este mes que estamos festejando el Día Internacional de la Mujer, un día muy importante, el 8 de marzo precisamente, la semana pasada, Foro Jurídico decidió pues enaltecer, reconocer el trabajo que hacen muchas mujeres líderes en el país, particularmente abogadas, y tomamos en el Consejo Editorial la decisión de dedicar prácticamente este número, en su gran mayoría, a analizar, a hacerles preguntas a algunas abogadas líderes en el país. Y la portada de nuestra revista de este mes, que ya lo comentará más tarde la maestra Janet Huerta Estefan, pues traemos a las abogadas en el concepto de nosotros más influyentes de México, y ahora decidimos tomar en cuenta un 50% de abogadas que se empeñan en el sector público, particularmente en los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, pero ahora también tomar en cuenta abogadas que se desarrollan en la iniciativa privada, en la academia, en la política también. Tuvimos la presencia de Margarita Zavala, que ya es candidata independiente a la presidencia de la República, también abogada. Y bueno, pues es nuestro segundo programa del mes y vamos a tener puras abogadas en estas 4 semanas, con el apoyo aquí y la venia de nuestros productores de Radio Centro y Radio Red. Así es que hoy nos acompañan aquí en el estudio la licenciada María Fernanda Pulliam de Teresa y la maestra Julieta Ovalle. Bienvenidas, nos da mucho gusto recibirlas, dos jóvenes y guapas abogadas que nos van a platicar sobre las áreas de su especialidad. Muchas gracias. Bueno, pues como es acostumbrado, les comentamos que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @Foro Jurídico, en Facebook como Foro Jurídico, nuestros teléfonos en cabina, nos puede llamar al multilínea 5095-1110 y también nos puede marcar desde cualquier parte del interior del país al 01800-711-1110. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y nos puede escuchar por internet en la página web redfm921.com o por la app de Radio Centro. También estamos en Guadalajara en el 700 de AM y en Monterrey, Nuevo León en el 1540 de AM. Si tiene usted algún comentario, alguna pregunta para nuestras invitadas del día de hoy, pues con mucho gusto síganos y platíquenos y llame por teléfono si algo le inquieta. Vamos a empezar la primera parte de este programa con María Fernanda para que nos platique un poco sobre temas vinculados a la transparencia, pues todos los aspectos relacionados con los contratos públicos, con la contratación pública. Y ya después platicaremos con Julieta Valle sobre algunos temas relacionados con los medios alternativos de solución de conflictos, particularmente aplicados al área privada. Vale la pena destacar pues que las dos son abogadas líderes, abogadas destacadas en el sector privado, en el sector corporativo. María Fernanda Pulliam, ¿Pulliam? ¿Está bien? Pulliam, correcto. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, es Senior Associate en la empresa Noriega y Escobedo. Se ha desarrollado en las áreas de Derecho Corporativo, Infraestructura. Particularmente se enfoca a la realización de estudios de factibilidad legal
entre los distintos esquemas de contratación pública, así como en el análisis, diseño, elaboración y estructuración de la documentación jurídica necesaria para diversos proyectos de infraestructura. Pues nos gustaría empezar contigo, María Fernanda, y coméntanos un poco la importancia que tiene tu especialidad jurídica enfocado al tema de los contratos públicos, sobre todo hoy que tenemos un debate social, un diálogo polarizado en la sociedad con uno de los grandes problemas que existen en el país después de la inseguridad, que es la corrupción, o quizá al revés. Yo he sostenido que la corrupción es la madre de todos los vicios. Por la corrupción tenemos crisis de inseguridad, crisis de justicia, crisis de impunidad, crisis de tantas cosas, de desigualdad. Entonces, pues coméntanos a nuestro auditorio, que no es necesariamente de abogados, por eso se llama Foro Jurídico del Derecho al Alcance de Todos, algo sobre tu hiperespecialidad. Claro, con mucho gusto. Primero, buenas noches a todos. Agradezco mucho el espacio de estar aquí. Tal y como lo señalaron, yo me dedico, soy abogada, me dedico a infraestructura. En mi desempeño lo que hago principalmente es acompañar tanto al sector privado como al sector público y asesorarlos desde la perspectiva legal para el desarrollo de proyectos de infraestructura. ¿Qué implican los proyectos de infraestructura? Bueno, lo hago a los 3 niveles de gobierno, es federal, estatal y municipal. A nivel federal veo puertos, ferrocarriles, carreteras. A nivel municipal, un proyecto que me gusta muchísimo, que es el de alumbrado público, agua potable y otros servicios municipales. Sí. Gracias. Como bien lo mencionaban, pues bueno, la primera idea que llega a la cabeza de muchas personas cuando les digo que me dedico a contratación pública es el tema de corrupción. Creo que como abogada lo principal para mí es dotar de mayor transparencia a estos procedimientos. Hoy contamos con portales como es Compranet, que es un portal público, donde podemos ver todas las contrataciones públicas, todas las licitaciones que ha emitido el gobierno, tanto de asociaciones público-privadas como de contratos de obra pública, entre otros esquemas jurídicos que existen, que nos permiten conocer el desarrollo de las licitaciones públicas, nos permiten conocer a quién se adjudican estos contratos. Y pues bueno, para mí es muy importante transmitirles que este portal es público y que todas las personas pueden consultarlo de manera libre, ¿no? Creo que esto es una forma en la que podemos quitar como toda esta oscuridad que está alrededor de las contrataciones públicas. Pues sí, en realidad sí hay mucha como de esa oscuridad, ¿no? Falta de transparencia, al menos eso es lo que se percibe. Cada vez tenemos instrumentos jurídicos que tratan de combatir estos recovecos, quitarlos que ha habido en las leyes. Cada vez se perfeccionan las leyes de obra pública, de contratos, de suministro, porque siempre se busca el funcionario que está normalmente en estas áreas de adquisición, pues siempre busca la manera de con sus amigos, con sus conocidos, y si no es con amigos o con conocidos, con los que están ahí, les cobran una cantidad y tal parece que no se respeta lo que hay en la ley, siempre se le da la vuelta a la ley. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Por supuesto, yo creo actualmente todos los marcos en relación con las contrataciones públicas regulan la forma en la que se debe contratar, ¿no? ¿Cómo escojo a ese sector privado, a ese privado o esa empresa privada que es la que mejor me puede aportar para el desarrollo de los proyectos? Existen las licitaciones públicas nacionales, existen internacionales, existen invitaciones a cuando menos 3 personas, que estas son la excepción. Normalmente lo que se hace es abrir un concurso y establecer ciertos requisitos, tanto técnicos como económicos como jurídicos, que tiene que cumplir cada una de las empresas. Y cada una de esas empresas que cumpla tiene el derecho de participar. Y si ofrece los mejores términos, tanto valor por dinero, entre otras cuestiones, pues bueno, la que mejor represente tiene que ser un proceso transparente. Esto tiene que quedar fundamentado en el fallo por parte del ente contratante. Y bueno, esta es la forma en la que se puede hacer transparente. Lo que yo te diría es, el marco jurídico lo prevé. La oscuridad viene en esos momentos en el que el fallo no es claro o en el que no se justifica la contratación de una empresa privada sobre otra para el desarrollo de un mismo proyecto. Existe la idea que cuando entras a una licitación,
corrígeme si estoy en lo cierto o hay variantes a esta regla aparentemente general, el que está más bajo es al que se le da la contratación y normalmente el que se pone más bajo se le da la contratación y luego escalan los precios y escalan los temas y de pasadita platícanos tu percepción sobre el tema del socavón famoso del Paso Express, que a través de los medios vimos todas las trampas y las ampliaciones que se hacen con una licitación que aparentemente era austera y después al siguiente año casi se duplica, ¿no? Claro. Con muchísimo gusto. Sí, existe esa percepción de que se le da el contrato a la persona que lo ofrezca más barato y es una percepción, no quiero decir totalmente acertada, sino hay diferentes formas de calificar la parte económica de los proyectos. ¿Qué es lo que se hace? Pido primero los requisitos técnicos, es decir, esta empresa tiene que contar con cierta capacidad, con cierto expertise, con cierta experiencia en la infraestructura que se va a desarrollar. Y si 2 o 3 empresas cumplen con estos requisitos mínimos, pues bueno, se busca cuál es la que mejor ofrece el precio. Ahora, no hay que decir que es el precio más bajo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es alguien que está ofertando algo que con todo lo que requiere la implementación del proyecto, pues económicamente es inviable, ¿no? Tienes modelos financieros que demuestran cómo el proyecto con los requisitos que pide la dependencia, pues tiene que tener cierto valor en el mercado y no te puedes ir abajo de ese valor del mercado, ¿no? Eso sería lo principal. Del tema que me preguntabas... O sea, si toman en cuenta la experiencia que tenga la empresa... No toman en cuenta primero, siempre la experiencia. Y eso está por mandato de ley. No nos vamos primero al precio, sino es analizar que todas las capacidades estén cubiertas, que todos los requisitos técnicos, incluso ambientales, estén cubiertos. Y una vez que tengo todo esto, bueno, entonces puedo decidir respecto al mejor precio que me ofrece el mercado. Perfecto. Y te preguntaba yo con el tema del Paso Express que conocimos a través de la prensa, como o los medios en general, como este es un contrato que en ciertas condiciones se obtiene y a los 6 meses o cuando siguen investigando sobre las irregularidades que podía haber en esta adjudicación, pues resulta que ya habían subido 2,000 millones de pesos de lo que decía el contrato originalmente y habían ampliado los plazos y todo cambió, ¿no? Yo creo que eso, lo que sucedió es un reflejo muy claro de lo que yo considero el problema principal en el desarrollo de la infraestructura en México, que es una verdadera planeación y preparación de los proyectos. O sea, estamos hablando de mejorar servicios públicos para la población, ya sea la reestructura del alumbrado público, que no solamente es cambiar los focos, es modernizar todo un sistema de energía eléctrica, o estamos hablando de construir un ferrocarril que se tiene que conectar con el puerto para que entonces la mercancía o los pasajeros pues tengan mayor movilidad. Requiere una planeación que desgraciadamente ahorita es sexenal. Es el primer problema. Yo creo que la infraestructura es una planeación que debe de verse a largo plazo, ¿no? A 20, 30 años, cuando tengamos una visión de hacia dónde tenemos que ir y sujetarnos a eso. Primero. Segundo, son proyectos que yo nada más te puedo hablar desde el aspecto jurídico, pero gracias al desarrollo de esto he conocido técnicos, he conocido financieros, ambientalistas. Son proyectos que son parte de un todo. Se requiere conocer bien qué voy a construir y con qué materiales. Se requiere saber en el mercado si financieramente es viable que yo como ente público convocante lo puedo pagar por mí mismo o necesito la ayuda y la inversión del sector privado. Y si voy a tener la inversión del sector privado, ¿cómo voy a lograr que el sector privado recupere su inversión y además recupere una pequeña ganancia? ¿No? Todos estos aspectos no son cosas que pueden salir, como yo digo que pasa mucho, a bomberazo, ¿no? Que es que este es compromiso político. Entonces, tiene que salir en 2 meses. Estos proyectos no pueden salir en 2 meses. Tienes que planearlos, tienes que visualizarlos, tienes que verlos como una parte de todo y sobre todo, ¿qué beneficio otorgan a la sociedad? ¿Dónde está la rentabilidad social del proyecto? ¿Y cómo lo hago para que este proyecto funcione? Y además, no dejarlo, y este es un tercer problema aparte de la planeación y preparación, no solamente es construir el proyecto, tienes que dedicarle recursos para su operación y mantenimiento, ¿no? Y eso es algo que muchas veces no se prevé. Algo muy grave en México, ¿no? Que claro. No se invierte en mantenimiento. Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Bueno, vamos a abrir el ferrocarril, o
vamos a construir una nueva carretera. Ok, perfecto. Y vamos a destinar recursos y le ponemos tarifa, etcétera. Y ya tenemos planeado todo el proyecto. Pero al final del día nos damos cuenta que hicimos un proyecto que no era viable, que al final del día voy a requerir ampliar el plazo para que la concesionaria o el sector privado recupere su inversión, porque con lo que hizo pues ya no se pudo. O otros casos peores, ¿no? Que es, ok, bueno, ya lo construyó, ya recuperó su inversión, es infraestructura nacional, va a regresar al sector público. ¿Y esto qué quiere decir? Que el día de mañana el sector público va a tener que mantener y operar, y eso tiene un costo, ¿no? Entonces, cuando no vemos todo esto, o alcanzamos a tener toda la perspectiva, pues por eso los proyectos de infraestructura fracasan. Son proyectos que requieren mucha especialidad. Y como tú dices, no hay continuidad, ¿verdad? Son temas que en el área municipal pues van con la gestión del presidente municipal. Uh-huh. En el área estatal y en la federal pues van de la mano del tiempo que está el servidor público en el encargo, y muchas veces, así como los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno llegan con su secretario y dicen, tienes que respetarme inmediatamente que llegue yo con mi secretario particular, con mi oficial mayor y con mi director de comunicación social, y también con mis contratistas, ¿no? Tal parece que así sucede en todas estas áreas. Sí, ¿no? y no solo eso, ¿no? Pensar financieramente cómo puedo estructurar este proyecto. Digo, todos sabemos que hay municipios que están sobreendeudados, tenemos ahora una ley de disciplina financiera que nos regula el monto de endeudamiento, ya no podemos afectar participaciones federales, lo cual me parece muy bien, pero pues bueno, o sea, la estructura financiera del proyecto entonces toma un papel mucho más relevante y de mayor análisis para poder desarrollar estos proyectos sin afectar las finanzas del municipio, estado o federación, y además que sea atractivo para el sector privado, porque el sector privado no va a invertir si no ve una oportunidad de negocio. ¿Te parece que en algún renglón habría que hacer algún cambio legal importante para mejorar en México este tema de las contrataciones públicas? Yo te diría, y sin el ánimo de que aquellas personas que me escuchan y que no son abogados, pues intentar explicarlo lo mejor posible, pero sí, creo que tenemos un área de oportunidad muy importante porque no tenemos ninguna ley ex ante que nos diga cuál es el método de contratación, porque tenemos varios, que es el más adecuado para el desarrollo de un proyecto en específico. No quiere decir que el realizar una asociación público-privada para el desarrollo del proyecto A sea igual de funcional que aplicarle una ley de obras públicas a ese proyecto. Jurídicamente tienen efectos distintos, jurídicamente incluso la forma de pago es totalmente distinta. Entonces, esto se tiene que analizar ex ante. Debería de existir una metodología para determinar el esquema de contratación adecuado. Bien, pues nos está llamando ya nuestro productor a nuestro primer corte comercial. Le recuerdo que estamos platicando con la licenciada María Fernanda Puliam de Teresa sobre temas de transparencia y planeación en la contratación pública. Vamos pues a una breve pausa. Siga con nosotros aquí en Radio Red, no le cambie. Quédate con el doctor Elías Huerta Psijas y su foro jurídico. En un momento regresamos. Bueno, pues no estamos cortando el Facebook Live, entonces si quieres que continuemos igual, tenemos 3 minutitos, si quieres nada más platicar, podemos enfocarnos un poco en aprovechando que eres una joven abogada. Claro. Si quieres nada más decirle a la gente un poco cuál ha sido tu mayor reto como mujer, como joven en el sector, no nada más jurídico, sino aparte estás en el sector de obras, ¿no? Sí. Entonces estás en un sector... Sí, tengo que admitir que la mayoría son hombres, sí. Un sector machista. Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor reto o alguna experiencia? Yo creo que lo que más me ha costado trabajo para mí, cuando eres mujer y cuando estás chiquita, o sea, cuando no traes esta experiencia laboral ya de 20 años que te respalda, es legitimarte ante tu audiencia, ¿no? Porque vas a cualquier reunión o a cualquier cosa y te ven como la chiquita, la que no tiene experiencia. Entonces, legitimarte siempre es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Y siento que como mujer
me pasa mucho más que compañeros de la misma edad, con la misma trayectoria en el mismo sector. Entonces, yo creo que eso es lo principal. La verdad es que tampoco puedo decir que todo esté mal. Yo creo que incluso esto es una experiencia como mujer para aprender. Aprendes de muchos, aprendes de todo. Y la verdad es que yo he tenido muy buena suerte y lo agradezco muchísimo porque ahí va, ahí se va desarrollando esto. Un consejo que les puedas dar a las jóvenes mujeres abogadas que se están desempeñando en esta profesión y cómo lidiar con estos retos. Con estos retos, yo creo que siempre es establecerte objetivos claros, hacia dónde vas, buscar gente que te apoye, que te ayude a abrir puertas, que te enseñe, ¿no? Siempre tenemos que aprender. Tienes que aprender lo que significa ser abogada, tienes que entender lo que es ser abogada mujer en esta época y a cierta edad. Entonces, si cuentas con alguien que te ayude, la verdad es que eso te abre mucho el camino. ¿Como un mentor o...? Un mentor, yo creo que sería la definición. Sí, eso es importante. Mentor o mentor. Encontrar tu mentor en la vida. Muy bien. Existe en esta dinámica tan compleja que hay con la contratación de obra pública, porque bueno, pues a veces son limitados los contratos, pero a veces hay contratos bestiales, ¿no? Como Sí, claro. lo que se están dando ahorita en la construcción de este ferrocarril, de este tren rápido que va a Toluca, o del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, ¿no? Que son Que ya estamos en cantidades, sobrecostos, sobreplazos. pues hay conflictos, ¿no? Entre las partes que hay mucho conflicto, hay mucho litigio, hay mucho contencioso, hay mucha percepción ahí. La verdad es que litigios yo creo que hay pocos. No es un tema no es un tema porque no haya problema, sino que es un tema para resolver proyectos de infraestructura se requiere tener cierto conocimiento. Y necesitamos tener un sector público mucho más preparado para enfrentar este tipo de cuestiones más técnicas. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Seguimos. Bueno, pues regresamos ya con nuestro auditorio de Radio Red. Comentábamos, María Fernanda, sobre los conflictos que se pueden dar en el manejo de este sector tan importante y sobre todo que no se deben de parar las obras, ¿no? Ante los conflictos y qué tanto, en tu experiencia, qué tanta problemática se da de ir a los tribunales, de resolver los problemas que tiene el prestador de un servicio, una constructora, con la administración pública porque no le cumple, porque no le alcanzó, porque hizo un mal trabajo. Siempre están sujetas a supervisión las obras, ¿no? Por supuesto. Te diría, actualmente está regulado tanto a nivel ley como la mayoría de los contratos, que insisto son públicos, todo el mundo los puede consultar. Existen algunos medios de solución de controversias. Yo la verdad es que en mi experiencia no lo he vivido, creo que es un tema que deberíamos explorar a mayor profundidad, cómo podríamos solucionar este tipo de controversias. Bueno, me gustaría hilvanar esta parte de la charla contigo, precisamente con la participación de la maestra Julieta Ovalle, porque bueno, Julieta, pues tú eres licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tienes maestría en Derecho, estudios de posgrado en la Universidad de París, en la Sorbonne, en la Universidad Iberoamericana, y has hecho varios posgrados también en materia de arbitraje y derecho norteamericano, y eres árbitro inclusive, ¿no? Para temas nacionales y extranjeros. Además eres una reconocida joven, pero reconocida académica de Derecho Internacional Privado en el ITAM. Y bueno, tú tienes una hiperespecialidad en medios de solución, medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, para que nos platiques un poquito sobre tu especialidad, quizá darte una entrada con este tema de las contrataciones. ¿Cómo ves en tu experiencia este manejo, esta tendencia contemporánea de ir cada vez menos a los tribunales, a la justicia formal, que tanto nos cuesta al Estado y a los justiciables, a los particulares, y salir por medios alternos con la justicia informal?
Claro. Bueno, antes que nada, doctor Elías Huerta, quisiera agradecerle a Foro Jurídico también la oportunidad de estar aquí. Como le comentaba antes de iniciar el programa, esta es una experiencia surrealista, porque yo me despierto escuchando Radio Red y me voy a dormir escuchando Radio Red. Y estar en una cabina de Radio Red, en un programa de radio, todavía no lo alcanzo a comprender y a aterrizar, pero bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y además estoy muy contenta de empezar con este tema de las contrataciones gubernamentales, ligado a mi tema que es el del medios alternativos de solución de controversias. Yo he estado en la trinchera, en conflictos relacionados con contratos, con gobierno, contratos de obras públicas, desde juicios administrativos, juicios civiles, juicios mercantiles, arbitraje, conciliaciones. Los conflictos que surgen de este tipo de contratos son muy, muy complejos y muy costosos también. ¿Y quién paga este costo? Es la sociedad. Todos tenemos interés en que estos contratos, si llegan a tener algún litigio, se resuelvan rápido. Y desafortunadamente, actualmente, el marco normativo complica mucho la posibilidad de solucionar las controversias de una manera efectiva, rápida en los tribunales. Es por eso que en los últimos años se ha intentado llevar las controversias por los ámbitos del arbitraje, de la conciliación, y estamos en eso todavía, no sin algunos tropiezos, pero es el medio idóneo para este tipo de contratos. Pensemos en la complejidad que puede tener un contrato, los muchos contratos que hay para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Imagínense la complejidad técnica, los montos involucrados, el efecto bola de nieve que puede haber si empieza un pequeño problema y se vuelve enorme, y no hay un mecanismo que pueda tener una solución pronta. Entonces, es por eso que se ha empujado. De hecho, la tendencia hacia este tipo de mecanismos vino con la apertura económica. Cuando México se abrió a la globalización en los 90s, la apertura no solamente fue económica, fue también jurídica. Claro, claro. Hubo una globalización también en los sistemas jurídicos, ¿no? Exacto. Es increíble pensar ahora, sobre todo para los estudiantes, para los más jóvenes, que en algún tiempo México no tenía ni siquiera normas de conflictos de leyes. Claro. Estas entraron en el Código Civil hasta 88, me parece, y el arbitraje, que es a lo que yo más me dedico, entró, la ley modelo de arbitraje entró en 93, de hecho, un poco de preparación al Tratado de Libre Comercio. Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio se modificaron muchas leyes, entre otras la de Pemex, la de CFE, para que pudiera haber arbitraje en los contratos que se celebraran. ¿Cuáles son, en tu concepto, los medios alternativos de solución de conflictos más comunes? Ya hablas del arbitraje, pero Sí. ¿qué otros podríamos considerar que son los más usuales? Sí, pues bueno, para empezar definiendo los medios alternativos de solución de controversias, son aquellas herramientas que tenemos para poder canalizar los conflictos sin tener que llegar a los órganos jurisdiccionales. Y son muchas técnicas, procedimientos que tenemos a nuestro alcance para cuando surge el conflicto lo podamos atender, lo podamos solucionar y ir escalando estas herramientas hasta cuando ya no hay ningún otro remedio, otra posibilidad, llegamos al litigio. Y van desde la negociación hasta, bueno, el arbitraje, y ya después tenemos la quimioterapia, que sería el litigio. La mediación. Sí. Fíjate, es muy importante lo que tú mencionas ahorita. Déjame comentarte, el año pasado estuvimos en la 5ª edición del World Justice Forum, que maneja el Foro Mundial, el Proyecto Mundial de Justicia, que fue en La Haya, en Holanda. Y este es un proyecto muy interesante, donde el centro es el Estado de Derecho, los altos niveles que debe haber para el Estado de Derecho, y que el Estado de Derecho no es una cuestión nada más de abogados, de jueces, es una cosa de la sociedad, ¿no? Es muy interesante. Pero nos llamó la atención que en las conclusiones, obviamente era un experto, un abogado holandés, y él daba una relatoría de cómo en los países que tienen más nivel de Estado de Derecho, es decir, donde se respeta la ley, donde las policías no son corruptas, donde todas las consecuencias, cerca del 80% de los problemas que tiene la sociedad se van por medios alternos de solución de conflictos. O sea, es poquísimo lo que va a los tribunales, ¿no? Claro.
es un reflejo de un país desarrollado donde se aplique el Estado de Derecho. Claro, es una concepción que hay sobre la controversia, sobre el conflicto. Mi experiencia es peculiar porque yo empecé litigando. Yo, terminando la carrera, empecé a litigar y me formé en el despacho de mi papá, en litigio, aprendí los códigos de procedimientos, las complicaciones formales, procedimentales, todo este entramado de reglas para poder llevar un caso a los tribunales. Y después pasé al arbitraje. Y me encantó, porque era menos formal, teníamos más posibilidad de ajustar el procedimiento del caso. Y después pasé a la mediación. La mediación ya ni siquiera hay un tercero que va a adjudicar el caso. Aquí en la mediación o conciliación hay alguien que facilita que las partes encuentren puntos en común y lleguen a una solución, ya sea ellas solas o con una propuesta de solución. Y finalmente llega la negociación. Hace un par de años tomé un curso en la Libre de Derecho sobre negociación. Y creo que son los 2.700 pesos mejor invertidos de mi vida. Porque cuando yo estaba en ese curso y nos empezaron a explicar el conflicto, dije, toda mi vida he visto el mundo de una manera que no debe ser. El conflicto, cuando uno está con otra persona en conflicto, el conflicto debería estar del otro lado. La persona que está junto a mí con el conflicto tendría que trabajar conmigo para solucionar el conflicto. Y normalmente vemos al conflicto como algo que alguien está enfrente de mí y estamos peleando por posturas y nos olvidamos de los intereses subyacentes que a lo mejor son más importantes y dejamos que el ego se interponga y podemos pasarnos 20 años peleando y los dos estamos perdiendo. En lugar de buscar una manera de solucionar el problema, estamos... Exacto. Eso es un poco, yo creo, y lo hemos platicado sobre todo cuando hablamos en asuntos de carácter penal, que estamos muy habituados en nuestra cultura a la cultura, valga la redundancia, de la venganza, ¿no? No me importa lo que me cueste, pero fúndelo en la cárcel, lo que nos paguen. Y no en resolver un conflicto que nos está generando un gran problema. Yo te quisiera preguntar, en tu calidad de especialista en estos temas, siempre hablamos de que hay que prevenir las conductas, que hay que prevenir el delito. ¿Podríamos pensar que es posible prevenir controversias, que es posible aplicar el concepto de prevención para estos temas también de las controversias? Perdón, de la solución de controversias. Prevenir controversias al 100% es prácticamente imposible. En un mundo ideal a lo mejor, en nuestro mundo prácticamente es imposible. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, tenemos que estar solucionando conflictos con nosotros mismos, con la gente, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros jefes, con nuestras contrapartes en el contrato. O sea, el conflicto es algo inherente a la naturaleza. Todo el tiempo estamos tratando de solucionar conflictos y a veces lo logramos y a veces no. Lo que podemos hacer es cambiar nuestra mentalidad hacia el conflicto. Y sobre todo los abogados tenemos que vernos como solucionadores de conflictos y no como potencializadores de conflictos. Hay áreas especialmente en las que debería ser un crimen, un delito, alentar al conflicto. Por ejemplo, en materia familiar, donde los intereses son tan importantes, hay niños en juego, el interés superior del niño. Un abogado que no vea por cómo solucionar el conflicto rápido, de la mejor manera, está cometiendo una falta muy grave a la sociedad. Esos divorcios que duran años, esos litigios, casi venden el paquete, ¿no? Alimentos, más divorcio, más liquidación de la sociedad conyugal, más denuncia por acoso sexual. Es terrible para hacer presión a la otra parte y eso no debería pasar. Porque los intereses en juego son muy importantes, es el tejido de la sociedad, la familia. En nuestro actual sistema jurídico, bueno, en el 2008 entró la oralidad a la Constitución con la reforma de Seguridad y Justicia, cuando se adoptó el sistema penal acusatorio, y evidentemente que uno de los elementos centrales de este sistema de justicia oral penal son los medios alternativos de solución de conflictos, pero digamos que a 8 o 9 años esto ya se amplió, ya tenemos la oralidad o los principios de la oralidad en materia familiar, como tú bien decías, en materia civil, en materia mercantil, ya en todos prácticamente ya está yendo la materia administrativa. Entonces los medios alternativos de solución de conflictos ya son un eje central en la justicia en México y en el mundo, digamos, moderno. Tendríamos que
educar hacia una cultura de los medios alternativos a la solución de conflictos, de no ir a los tribunales necesariamente? Sí, no, por supuesto. Yo creo que es un trabajo que tiene que hacerse desde la facultad de Derecho. Si alguno vio mecanismos alternativos de solución de controversias, tuvo mucha suerte, porque normalmente no es una materia que esté en el temario, no es una materia obligatoria, es optativa. A veces uno se entera. Yo cuando estuve en la Facultad de Derecho hace algunos años, creo que por ahí escuché arbitraje, sobre todo estudié en la época de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y escuché del arbitraje que contempla el tratado, pero no fue una materia que yo estudiara y que incluso me interesara, ¿no? Mi interés en el arbitraje vino años después, y ahora puedo decir arbitraje como uno de los medios alternativos de solución de controversias, y ahora puedo decir que es algo que me apasiona profundamente y que como abogada me hace sentirme plenamente abogada. Tú eres árbitro, ¿no? Soy árbitro y también soy abogado de parte, y es increíble porque tenemos una visión de 360 grados del derecho. Como abogado de parte tengo la adrenalina, tengo la oportunidad de ver la estrategia, de plantear un caso, de llevar argumentos, toda esa pasión que uno puede tener al momento de ir a presentar el caso. Y como árbitro tengo la oportunidad de escuchar a ambas partes, de ver, en mi opinión, según las pruebas que me aportaron, cuál es la historia real. Casi siempre la historia está a medio camino entre lo que le cuenta una parte y le cuenta uno la otra, y después aplicar el derecho. Qué privilegio poder hacer todo eso como abogada, ¿no? Desafortunadamente eso yo no lo aprendí desde la facultad, y yo creo que si los alumnos tuvieran la oportunidad de familiarizarse con el arbitraje, con la mediación, con la negociación, muy importante. Bueno, todos los seres humanos tendrían que tener técnicas de negociación, porque además no son técnicas que uno pueda intuir, son técnicas estudiadas. No, hay que aplicarlas con la familia y todos los días. Con todo el mundo. Con todos los que empiezas un litigio cotidiano, Exacto. Hay que hacerlo. Bueno, pues muy interesante, Julieta. Nos están llamando ya a nuestro segundo corte. Vamos, pues le recuerdo a nuestro auditorio, estamos platicando con la licenciada Julieta Ovalle Piedra y también con María Fernanda Pulia. Vamos pues a nuestro segundo corte comercial. Siga con nosotros, no le cambie, aquí en Radio Rey. Quédate con el doctor Elías Huerta Psijas y su foro jurídico. En un momento regresamos. Julieta, una pregunta. Digo, tú dices que debería de aplicar esta mentalidad desde la Facultad de Derecho. Tuvimos aquí un juez de oralidad civil y mercantil que platicaba cómo en otros países se aplica desde la primaria, ¿no? Los ponen ya a debatir en casos como si fuera casi una audiencia, porque al final es audiencia, a enseñar a los niños a solucionar conflictos, ¿no? ¿Qué otros ejemplos podrías dar al sistema educativo mexicano a todos niveles para que podamos como cambiar este chip? O a las facultades de Derecho, más allá de la materia, esto es un tema transversal, ¿no? Totalmente, no, es un tema de cultura también, y yo estaría totalmente de acuerdo que desde la primaria, desde que tengan conciencia los niños, estén en contacto con estas técnicas, que aprendan a manejar el conflicto, que sepan que el conflicto tiene soluciones y que las posturas, el ego, no nos lleva a nada. A veces que uno gana y pierde. Ganas tu postura, pero perdiste tu interés. Y esto lo tiene que aprender uno desde niño. Hay un libro incluso del programa de negociación de Harvard para los niños, para cómo enseñarles técnicas de negociación. Y venden el libro junto con el libro para los papás, para que uno estudie con ellos desde muy chiquitos y puedan lidiar con esto, ¿no? Yo creo que sí tiene que ser una cultura hacia la solución del conflicto, porque además la sociedad la hacemos todos, no solo los abogados, sino también la gente, y gente empoderada que conozca sus derechos también va a tener otra postura al momento de entrar en conflicto, ¿no? Bueno, tú comentabas hace un momento que es, claro, ahora ya es más común ver este tema de los medios alternativos de solución de conflictos en las facultades de Derecho de todo el país. Exacto. Inclusive en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la que yo también soy egresado, la semana pasada
se inauguró una especialidad en el diplomado de medios alternativos de solución de conflictos. Pero como tú dices y lo comentaba Janet, el tema no es que en la universidad nos lo den porque ya estamos abogados que vamos a salir esta nueva dinámica jurídica, sino que hay que difundir y darlo desde la primaria, pues desde la educación primaria, porque es la parte preventiva, yo creo que hace rato platicábamos, ¿no? De que hay que empujar una cultura de los medios alternativos. Hoy, por ejemplo, tenemos un nuevo sistema de justicia penal poco difundido, criticado, en la que hay muchas ventajas, pero no sabemos que la principal herramienta son los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces llegamos a las delegaciones de policía cuando ya no hay, y no traemos en la mente, porque nadie nos lo ha dicho, que existe esta nueva concepción, esta nueva herramienta, y claro que habría que empezar, creo yo, siguiendo con tu idea, desde abajo, ¿no? El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Seguimos. Bueno, pues estamos aquí ya de regreso con nuestras invitadas, que felicitamos, nuestras jóvenes abogadas, a todas las mujeres de México, aprovechando el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a darles, se nos ha pasado el espacio para que nuestra productora Janet comente su acostumbrada cápsula de abogado digital y también nos comenta algo sobre la revista de este mes. Adelante, Janet. Muy buenas noches. Hoy nuestra cápsula de abogado digital se trata del copyleft. Uno de los mayores debates que aún existe en el mundo digital de los derechos de autor y la propiedad intelectual es sobre si se debe proteger o no el contenido que circula por la web. Aunque existen muchas redes sociales que bloquean videos o contenidos que tienen ya sea música o imágenes protegidas, existe mucho contenido que circula en la red sin restricción en su uso. Así como los organismos encargados de proteger a los autores, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, crean leyes que puedan ajustarse al Internet, los mismos usuarios también están generando sus propias reglas para que el Internet no pierda el estatus de medio libre y no sea regulado por completo. Tal es el caso de la Fundación Software Libre, que acuña el término copyleft. El copyleft es el concepto bajo el que se invita a compartir el contenido de una obra con la única condición de que ésta siga siendo libre. Es una licencia colaborativa, es decir, el material puede ir de mano en mano y quienes lo posean pueden generar cambios o mejoras y de igual forma compartirlas. Así, otros pueden tener acceso e incluso participar en su mejora. Contrario a lo que conocemos como el copyright, que limita la reproducción a quienes adquieren una licencia. El copyleft permite la reproducción de las obras y su objetivo es fomentar el derecho a copiar, a compartir, a modificar y a mejorar los trabajos creativos. Todo esto lo conocemos muy bien como open source y son softwares que podemos adquirir de forma gratuita. Inclusive ya tenemos plataformas hasta de blockchain que podemos adquirir en la web de forma gratuita. Encuentra más información de este mundo digital jurídico en nuestra página www.abogadodigital.com.mx. Y ahora vamos a platicarles, bueno, ya el doctor Elías nos dio una amplia descripción de nuestra revista de este mes, que tenemos precisamente a todas las abogadas influyentes de México. La verdad es que pues es un honor haber recibido en Foro Jurídico a estas abogadas que están convirtiendo pues la justicia, como lo vemos con nuestras dos participantes de hoy, en una justicia más humana, en una justicia pues más transparente, siguiendo su pasión por el derecho. Les comento, bueno, pueden consultar esta página. Este número especial tiene una página especial que es www.abogadasinfluyentes.mx. Ya pueden ingresar a este sitio y pueden consultar todos los perfiles, el listado de nuestras abogadas, sus comentarios, sus ideas, sus videos en torno a lo que ha sido su experiencia de ser líder en México.
Y también nada más comentarles que pueden adquirir también la suscripción de la revista, pueden ya sea a través del portal www.forojuridico.org.mx o mandándonos un correo a suscripciones@forojuridico.org.mx y comprarla en Sanborns en todo el país. Contamos también con un interesante artículo sobre el Tratado de Libre Comercio y el combate a la corrupción, muchos temas ahora de justicia cotidiana, de la maestra Adriana Hegewich, la oralidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y también del magistrado Sergio Balces Ponda, todo el cambio que se está dando al Código Nacional de Procedimientos Civiles y su reforma. Y finalmente, bueno, comentarles también como tema secundario, tenemos una muy interesante entrevista de Álvaro Vizcaíno Zamora, quien es el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se denomina la nueva estrategia para medir la incidencia delictiva. Muchas gracias, Janet. Bueno, pues como ves, Julieta, ahora la revista, además tener este perfil de nuestras abogadas más influyentes entre las que se encuentran ustedes en México, a criterio de nuestro consejo editorial, pues está plagada de temas de justicia cotidiana, y tu tema está muy vinculado, el de los medios alternativos de solución de conflictos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Por qué justicia cotidiana? Tenemos algunos comentarios de las redes, pero ¿qué nos podrías comentar al respecto? Sí, pues hablando de justicia cotidiana, es la justicia de todos los días, es la justicia, dejando de lado la justicia penal, la justicia que piden los ciudadanos, los que rentan, los vecinos, las mamás, todas las personas, los pequeños problemas, los no tan grandes problemas. ¿Cómo tiene acceso a la justicia todas estas personas? Porque lo que es una realidad es que acceder a la justicia en México es sumamente complicado. Los juicios son muy formales. Aún para los abogados es difícil. Es difícil cada vez que tenemos que presentar una demanda. Largos y costosos, además. Y no solo largos y costosos, son muy formales. Sumamente formales. Tiene uno que llenar una serie de requisitos enormes. Un juicio se gana o se pierde en México en la demanda y en la contestación. Tenemos que presentar escritos con todas las pruebas. Todas las pruebas que vamos a ofrecer las tenemos que ofrecer en original o en copia certificada, porque si no después no nos van a servir. Tenemos que narrar exhaustivamente los hechos. Es muy, muy complicado. Luego el que tiene que contestar tiene 15 días y luego los términos siguen siendo así. Al momento de impugnar dentro del juicio, los medios de impugnación se han vuelto tan complicados que es casi como un arte extraño descifrar cuál es el recurso que procede contra cada determinación judicial que verdaderamente uno sufre. Y uno es abogado, uno estudió en la facultad, uno ejerce esto. Para una persona que a lo mejor no puede pagar a un abogado es prácticamente imposible acudir a la justicia. Hay un problema serio de acceso a la justicia y los medios alternativos acercan la justicia a la gente. Ahora en muchos estados de la República existen centros de justicia alternativa donde la gente puede ir y presentar sus solicitudes y llevar a cabo una mediación. Pues ya por ley existe esto, ¿no? Ya existe por ley. Déjame preguntarle a María Fernanda si en el medio que tú te manejas, en de los contratos públicos, compartes esta idea de lo que nos comentaba Julieta, que se dan estas dificultades, pues una justicia difícil, ¿no? Lo comparto, y no solamente en el ámbito de las contrataciones públicas. Creo que algo muy interesante que me deja a mí Julieta el día de hoy es, primero, la perspectiva que tenemos que tener ante el conflicto. Yo creo que es muy real y tenemos que cambiarla. Y dos, qué tan accesible estamos haciendo la justicia, y esto lo digo como abogada, a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar para acercarles, para darles todas las herramientas para poder solucionar sus conflictos? Y lo comparto también, ¿no? Si para uno como abogado que lo estudió es complicado, para una persona que no lo estudió es prácticamente imposible. Y pues sí, deberíamos de mejorar y de buscar nuevas formas de acercarnos hacia los ciudadanos, que al final del día es a los que servimos. Tenemos algunos temas. Sí, tenemos una pregunta de Alfonso León de Garay de Facebook Live y dice: yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que los juicios tardan años? ¿Es porque el sistema se ve saturado?
¿Casos contra incapacidad instalada o es el sistema de procedimientos legales que hace intricado el peregrinar para quien quiere hacer valer su derecho? Yo creo que hay muchos actores en esta obra de teatro que es un juicio. Y para empezar están los tribunales. Los tribunales están saturados de trabajo y trabajan con un código que ellos no pueden modificar. El código tiene plazos, tiene formalismos y así trabajan. Y trabajan bastante bien para la carga de trabajo que tienen. Yo en mi vida profesional, la verdad es que prácticamente todas las sentencias que he visto son sentencias en donde se estudiaron las posiciones de las partes, las pruebas, y la verdad es que es heroico cuando uno entra y ve la cantidad de trabajo que hay. Entonces, por un lado está la carga de trabajo de los tribunales. Por otro lado, están los abogados, que los abogados luego no promueven la solución de conflictos, sino que se trepan en el conflicto y le sacan todo el provecho posible. Entonces, a pesar de que saben que no tienen razón, justificar honorarios. hay que justificar, y eso hace que también se prolonguen los juicios, no son éticos con los clientes. Creo que uno como abogado tiene que tener la ética y la transparencia de decirle, yo veo tu asunto así, y bajo tu riesgo puedes llevarlo por este camino. No lo recomiendo, es una estrategia, pero tenemos que ser también parte de la solución. Y también la gente tiene que tener una noción también del conflicto. ¿Para qué ir a tribunales si a lo mejor no va a ganar? Si no tiene un caso fuerte, ¿por qué no hacer un estudio costo-beneficio antes de ir a tribunales y decidir a lo mejor una negociación, una mediación? Es una mejor opción. Entonces creo que todos tenemos que ver en esto de los problemas, del problema del retraso en la justicia, y hay soluciones en todos los ámbitos. Fíjate, me ha parecido muy interesante este diálogo con ustedes, abogadas jóvenes con una nueva concepción de estos temas. Hace unos pocos días teníamos un debate ahí en el área de los profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, y comentábamos esto, y yo sostenía, como lo dije al principio del programa y lo he dicho en otras ocasiones, que tenemos una severa crisis en materia de justicia, no solamente de seguridad, de corrupción, sino en materia de justicia, y que así como se han promovido en el aspecto económico, aunque todavía no rinden sus frutos este sexenio, importantes reformas estructurales en PEMEX, en telecomunicaciones, en muchos temas en materia educativa, en materia laboral, que parecería ser que la tarea para el próximo presidente electo, quien resulte, habría que emprender una reforma judicial, una reforma jurídica, porque este país ya necesita un cambio ahí, y las opiniones de ustedes pues me dan la razón, porque allá mis colegas, profesores, muchos ya de mi edad y más, un poquito menos, no comparten eso, ¿no? Pero yo creo que ya es el momento en que tenemos que enfrentar el año que entra una gran reforma donde participemos todos a partir de estas premisas de la justicia cotidiana y lo que se ha dado. No sé qué pensarían ya como un comentario final de cada uno de ustedes, una reflexión casi de salida. Sí, bueno, de hecho esta iniciativa la tomó ya el señor presidente, con los diálogos de justicia cotidiana que tuvieron hace un par de años, en los cuales se intentó hacer un diagnóstico sobre los problemas de acceso a la justicia y proponer soluciones. Una de las soluciones que se propuso fue promover los medios alternativos de solución de controversias. Ahorita se está discutiendo una ley sobre este tema para promover la mediación, y es una realidad que en los últimos años sí se ha promovido mucho este tipo de mecanismos, ¿no? Creo que ya está ahí la semilla, ya hay interés, ya hay práctica, fuerte, ¿no? Pero hay que seguir empujando. O sea, ¿no? yo recuerdo que en la reforma de 2008, esta de Seguridad y Justicia, hubo un cambio profundo al artículo 17 constitucional, en donde se plantea precisamente que debe generalizarse el uso de los medios alternativos de controversias. Sin embargo, no se ha hecho, se ha hecho ahora un poco con el sistema penal acusatorio, que también es una obligación, pero en la práctica los casos que yo he tenido en los últimos, no sé, un año, no hay toda una cultura arraigada de eso en las autoridades, aunque están, como tú bien sabes, los de justicia temprana, en fin, no lo practican los funcionarios. No sé qué pienses, María Fernanda. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que, como nos han enseñado desde el principio, el derecho
tiene ciertas herramientas que regulan la sociedad en un momento dado. Si nuestras herramientas, que son las leyes, no están funcionando para la sociedad o no están dando los resultados que estamos esperando, en ese sentido pues es imperante que las modifiquemos, que las ajustemos y que las simplifiquemos. Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa, no me resta más que agradecerte, Julieta y María Fernanda, su participación, reiterarles nuestra felicitación, porque el Día de la Mujer debería de ser como cuando es el Día de las Madres, todo el año, nada más un día o un mes, pero bueno, pero es la oportunidad para estar conscientes que hay muchos rezagos en estas materias, más allá de la justicia, más allá de lo jurídico, sobre todo en la igualdad de las mujeres, ¿no? Es una gran tarea que hay en México y que desde luego pues ustedes son un ejemplo de lo que es estar trabajando desde sus trincheras hacia ese ideal. Y bueno, pues no me resta más que despedir el programa, agradeciéndole en la producción a la maestra Janet Huerta Estefan, en los controles a Fabricio Almazán, en el manejo de redes sociales a cargo de la agencia Communication, y desde luego agradecer particularmente a todo nuestro auditorio de Radio Red que nos escuchó esta noche en un programa más de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Psijas. Buenas noches y felicidades a todas las mujeres de México. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico.